A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud durante la próxima hora, siempre lo hacemos de 3 a 4 de la tarde, que te acompañamos con buenos consejos, con buenas recomendaciones, hablando mucho de prevención, que eso es muy importante. Vamos a ir rápido con el programa de hoy porque abrimos consulta y quiero dejar tiempo suficiente para la consulta porque es la última de la temporada de Darío Vaquero, ¿vale? Quedan como 3 consultas aproximadamente, volverá a estar con nosotros Dani, Leticia Garnica, pero Darío Vaquero es la última consulta antes de la siguiente temporada, o sea, antes de que termine la temporada, con lo cual, si queréis entrar con Darío Vaquero, fisioterapeuta, fisioterapeuta, osteópata, director de la clínica Fisio Spain, fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol, bueno, pues lo que tenéis que hacer es llamar desde este mismo momento al teléfono que tenemos preparado ya para que llames y reserves turno y poder entrar en directo. 91 443 6501. 91 443 6501. Lo marcas, reservas turno y entras con Darío para preguntar todo aquello que necesites sobre alguna molestia que estés teniendo ahora para saber qué puede ser. Estás en un proceso de recuperación, rehabilitación y ves que la cosa se está, bueno, pues como apalancando un poco, como que no avanza. ¿Quieres prevenir alguna lesión? Bueno, lo que necesites, esta es tu consulta de fisioterapia con Darío Vaquero. Te repito el teléfono, 91 443 6501. Antes estamos con nuestra doctora Inés Liperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, y vamos a hablar sobre donación de sangre. ¿Quieres hacerte donante de sangre? ¿Quieres saber en qué se emplea, por qué se necesita tanta, sobre esos llamamientos y alarmas que hay de los hospitales a veces cuando se necesitan sangre, que dones sangre? Bueno, el saber el por qué hay ese llamamiento, por qué se vacían tanto los bancos de sangre y por qué hay que intentar mantenerlos lo más en verde posible, que estén siempre llenos. Bueno, pues hoy nos lo va a explicar todo Inés, si puede ser donante, cada cuánto se puede donar, esos mitos sobre la donación, información que es muy importante tener en cuenta. Vamos a comenzar ya el programa, comenzamos, Cuídate. Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren. ¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien? Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900 103 104. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Bueno, pues vamos con nuestra sección con Inés Liperheide, nuestra doctora de cabecera, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro y además muy pendientes porque como ella es especialista en la piel, también está en la clínica Martín del Hierro en Salem y de cara a las vacaciones de verano tenemos que tener mucho cuidado con nuestra piel. No vamos a hablar hoy de este tema, pero tendremos que hablar de ello, seguiremos hablando de ello. Hace unas semanas hablábamos del cáncer de piel, del melanoma y bueno, lo importante que es preocuparnos del cuidado de nuestra piel, de protegerla, porque no la protegemos lo suficiente y de hecho el que la protege en una temporada del año nada más. El que la protege lo hace en verano, en invierno no tanto.
y es importante durante todo el año. Voy a saludar a Inés Liperheide. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanela? Buenas tardes a todos. Muy bien, con ganas de hablar contigo. Antes estábamos diciendo, ya sabes que lo compartimos todo con los oyentes, todo lo que se pueda. Tenemos que decir que Inés ya está en unas previas vacaciones, ¿no? Un poquito, has viajado, estás tranquila, relajada y bien. Sí. Me he podido escapar. Haciendo alusión a lo que hablamos la semana pasada, ¿os acordáis de qué hacemos con el calor en Madrid? Pues bueno, me he hecho eco de mi propio consejo. Bueno, qué esquirola. Y me he escapado. La única cosa que tiene buena la baja por maternidad, que te puedes mover un poquito. Así que dentro de lo que cabe estoy fenomenal aquí, intentando respirar algo menos de calor que en Madrid, pero vamos, estoy en Huelva. Y también hace calor, también hace calor. Y además húmedo, un calor de esos húmedos que es distinto, ¿no? No es tanto como en el interior, ¿no? Pero bueno, siempre de relax, pues las cosas se viven de otra manera. Aunque eso es verdad, también te lo tengo que decir, de vacaciones, baja maternal, pero que igualmente sigues trabajando, sigues investigando, informándote para aquí, para Cuídate, para, por supuesto, oye, que a Inés, que nunca lo decimos, podéis leerla también en Marca, en la salud de bienestar de Marca, que ahí, bueno, pues también va contando pues las cosas que realmente nos interesan, como todo lo que tiene que ver con la salud nos interesa, ¿no? Pues siempre está con la actualidad Inés, y luego además en su Instagram, @InésLiper, con 2 P's, casi me doy con el boli, @InésLiper. Ahí la vais a encontrar y bueno, habla absolutamente de todo. Es verdad que muchas de esas recomendaciones para los cuidados de piel y tal las vamos a encontrar también en tu perfil y cada vez más activa en redes. Yo creo que cuando vuelvas ya es el pistoletazo para centrarte en la divulgación también. Yo es que no me puedo estar quieta. Entonces sí que es verdad que a lo largo del año, como estoy en la UCI, estoy en la clínica, doy clase en la universidad online. En el fondo no tengo tanto tiempo de disfrutar de estos momentos y estoy con vosotros en la radio y en Marca en escrito, entonces en online. Entonces, ahora lo estoy haciendo más relajada, pero efectivamente tengo que pensar cómo organizo mi tiempo para esta parte. La verdad es que a mí me encanta, esto, o sea, disfruto un montón con vosotros aquí en la radio y en la prensa. Te actualizas temas, ¿no? Recopilación de información que a la gente le parece interesante y pues es otro tipo de contacto con el paciente. La verdad es que sí, es otra forma de verlo, ¿no? Y aparte que os necesitamos porque muchas veces a través de estos artículos o de estos espacios de radio también es donde podemos entender un poco muchas cosas que tienen que ver con la salud. Tú cuando vas al médico, pues a veces no te da tiempo a preguntarlo todo, no ha quedado lo suficientemente claro, pues a veces informándote de esta manera. Siempre decimos que haya un profesional detrás que te esté explicando esas cosas, obviamente, como es en este caso Inés Liperheide, que no nos vayamos a internet. No entiendo esto, pues vete tú a saber las fuentes que te lo van a explicar. O sea, que vete a quien realmente sabes que está preparado y sabe, pues igual que nosotros hacemos aquí para hablar de los temas. En fin, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es normal y os necesitamos como divulgadores de la salud, porque aparte dais también esa cercanía, ¿no? a la salud, a la prevención, al autocuidado que es tan necesario y tan importante. Muchas veces contigo, Inés, acudimos al calendario de la salud, otras veces pues no, porque tenemos temas pendientes de los que hablar. Y esta semana es el caso. Hace unos días, el 14 de junio, se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Hemos hablado de donaciones en muchas ocasiones contigo, Inés, desde tu posición en el Hospital Portahierro, pero más, pues hemos hablado de donaciones de órganos, pero de donaciones de sangre no. Y es importante pues aclarar determinadas dudas. Todavía es algo que yo creo que se seguirá necesitando siempre. La inteligencia artificial no ha llegado a ese punto, ¿no? Sangre se va a necesitar y más donantes cada vez más vamos a necesitar. Y al final estamos hablando muchas veces de salvar vidas y hay que concienciar a la sociedad sobre la necesidad de hacerse donante de sangre con una cierta regularidad. Quizá no esperar a que los hospitales a lo mejor den la voz de alarma sobre un determinado tipo de sangre que necesiten. No sé si sería lo conveniente. Por supuesto, totalmente. O sea, la donación de sangre como que la tenemos todos muy presente, pero no sé si la ejecutamos tanto, ¿no? Igual que la donación de órganos parece como espectacular el poder donar un hígado, ¿no? Y salvar a una persona. Lo que tenemos que tener presente es que la donación de sangre es un acto muchísimo más sencillo. Para empezar, no necesitas un donante, puedes hacerlo en vida todas las veces, vamos, relativamente las veces que puedas, porque hay una limitación al año, pero tú puedes salvar vidas
pero muchas veces al año. Entonces, es importante concienciarnos porque lo que tú dices, ahora mismo a lo mejor los bancos, si te metes en los centros de transfusiones de cada comunidad, te dicen cómo están los bancos de sangre, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y te dice, pues si te lo ponen en verde, amarillo y en rojo, ¿no? Y depende del grupo sanguíneo, y vais a ver, y también cuando visitáis los hospitales, pues también te dicen cómo está el banco de sangre, ¿no? Pero viene el verano. La gente se va a la playa, no está pensando en que si va a donar en agosto. Pues hombre, me imagino que esto lo haces como en tu calendario, ¿no? En el calendario que hemos hablado alguna vez de la salud, lo pones como el resto del año, pero las cirugías siguen existiendo, los trasplantes en verano siguen existiendo, sobre todo en Madrid que hay tanta fuga de gente, ¿no? Los accidentes de tráfico siguen existiendo, y simplemente con el hecho de donar, que lo que se dona en una donación se extrae en 450 mililitros, que tardas 20 y 30 minutos, no tardas más en todo el proceso, no en el acto puro de sacar la sangre, sino en todo el proceso. Te llevan 20 y 30 minutos de tu vida, ¿no? Y ahí extraes varios componentes, o sea, extraes hematíes, que son los glóbulos rojos, para pacientes con anemia, para pacientes que necesitan oxígeno, para las cirugías, por lo que estaba hablando, ¿no? También se extrae plasma, que lo que va a actuar el plasma tiene componentes de factores de la coagulación, y que nosotros en la UCI y en el hospital se usa mucho cuando hay un sangrado, porque tú cuando sangras pierdes sangre de todo tipo, no pierdes solo los glóbulos rojos, sino que también pierdes plasma y plaquetas, ¿no? Claro. Entonces, cuando necesitas, nosotros pedimos o concentrados de hematíes, plasma fresco congelado o plaquetas. Entonces, quiere decir que de tu donación se extraen estos 3 componentes, con lo cual, si estamos hablando como en números, podría salvar 3 vidas, porque son 3 componentes que vamos a separar de la sangre que tú donas. Entonces es fundamental, y sobre todo eso, no pillarnos por el banco está lleno, ahora mismo no me necesitan, no, es que esto va por meses, pues hay meses que más, hay meses que menos, y a lo mejor antes de vacaciones podemos dejar ese regalo en el hospital o en el centro de transfusiones que esté más cerca, y cara al verano, porque la gente, pues eso, te vas con tus vacaciones, tu desconexión, pero que la vida sigue pasando y el hospital sigue funcionando, y las necesidades siempre son altas, ¿no? O sea, es decir, es que una donación de sangre interviene, o sea, cuando un paciente lo recibe, esa transfusión, ¿no? Es necesario para millones de actos médicos. Muchos pacientes que están ingresados simplemente por anemia crónica o pacientes mayores ya necesitan una transfusión, ¿no? O si ya piensas accidentes de tráfico, cirugías, incluso un recambio de cadera necesita sangre la mayoría de las veces, ¿no? Pero ya ni te cuento, pues, una cirugía grande, o sea, una cirugía cardíaca, un trasplante de hígado, un trasplante cardíaco, necesitan sangre, ¿no? Entonces, el uso es a diario en el hospital es muy alto, con lo cual se pueden salvar muchas vidas, ¿no? Es importante, pues en la medida de lo posible, pues que esos bancos estén siempre preparados y llenos, por lo que tú has dicho hay muchas veces, o sea, que son imprevistos, ¿no? Y se necesitan, y oye, pues que estén esos bancos de sangre llenos. Aquí es importante tener en cuenta, bueno, los tipos de sangre que hay, quién puede donar, porque no todo el mundo. Ahora nos podéis estar escuchando, alguno no ha donado nunca y dice, venga, me voy a animar a donar sangre, pero tú puedes donar sangre, porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede. Entonces esto a mí me gustaría tenerlo claro. Por cierto, yo no sé qué tipo de sangre soy. Deberíamos saber todos qué tipo de sangre somos, ¿no? Hombre, estaría bien que lo supieras, pero que no pasa nada si dices, pues es una excusa perfecta para mí, es que yo no sé qué tipo de sangre soy. No pasa nada, porque cuando vas al centro a donar sangre, te van a decir tu grupo sanguíneo, ¿no? Aparte que te mandan una carta y todo, se analiza la sangre que tienes, y claro, porque hay que clasificarla, ¿no? Entonces, todo el mundo a veces dice, soy A positivo, pero la gente no sabe qué es A y qué es positivo, ¿no? Entonces, se vio, bueno, esto desde 1900, que se vio Landsteiner, es un científico que vio que no podías transfundir la misma sangre a todas las personas. Entonces se vio que en la superficie de los hematíes, de los glóbulos rojos, existían determinadas proteínas que son como unos marcadores, que son lo que son los antígenos. Entonces los llamó A, B, y que no tenía esa proteína. Entonces el 0 es que no tienes el grupo S, ¿no? El A o el B. Y luego el plasma, para protegerte, lo que tiene es como anticuerpos, de tal manera que lo que va a evitar es que te pongan, o sea, rechazar una sangre extraña. Entonces, si tú tienes un grupo A, tú lo que vas a tener es anticuerpos contra el grupo B, o sea, lo vas a luchar contra el grupo B, ¿vale? De tal manera que por eso un B no puede donar a un A, porque tu cuerpo va a luchar contra ese grupo. Entonces, existe el grupo A, que es los que tienen los antígenos en superficie,
del grupo A, y además tiene proteínas contra el B, ¿vale? El grupo B, que tiene los antígenos en superficie del grupo B, y encima lucha contra la A. Luego está el grupo AB, que tiene antígenos de superficie A y B, y no tienes anticuerpos con los que luchar, que tú puedes recibir tanto A como B. Y luego el grupo 0, que no tiene esos antígenos de superficie, pero sí que luchas contra el grupo A y contra el grupo B. Con lo cual, por eso decimos que el 0 solo puede recibir 0, porque así el grupo A y el grupo B va a luchar contra esos factores, ¿no? Y aún así, fíjate que esta misma persona este científico estuvo viendo que aún así, diciendo, pues es que yo poniendo grupo A, hay algo más que me falta porque sigo habiendo reacciones transfusionales, ¿no? Entonces continuó los estudios en unos macacos que además se llamaban los macacos rhesus, que de ahí es el grupo RH, ¿no? Entonces el RH puede estar presente, que es el más importante, es el factor D, puede estar presente o no presente. Entonces el 85% de las personas está ese grupo presente, ¿no? Y es cuando dices positivo. Yo soy un grupo A positivo. Tengo el RH positivo. Y el 15% pues no tienen ese grupo, entonces bueno, pues es el RH negativo. De tal manera que en España lo más frecuente es A positivo y 0 positivo, son los más, con lo cual tienes el grupo A y además eres RH positivo. De ahí que hay que analizarlo, y es fundamental analizarlo para tú recibir la sangre que sea compatible con la tuya. Claro. ¿No? Entonces, incluso en situaciones que se me ocurre ahora en los embarazos, la gente que ha estado, las mujeres que han estado embarazadas siempre preguntan cuál es el grupo del padre, porque tú recibes la sangre de tus padres, o sea, la combinación de un factor de un antígeno de tu padre y uno de tu madre. Entonces, pues de ahí muchas veces, si los padres, por ejemplo, son incompatibles, porque claro, tú con tu padre no tienes nada que ver, con lo cual no sabes qué sangre tiene, ¿no? Entonces, si el bebé resulta que hereda la sangre del padre y está dentro de ti, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay que decirlo, y de hecho se toma sangre, o sea, depende de mi sangre y depende de la sangre de la mujer y depende de la sangre del marido, pues también se decide si hay que poner una vacuna para evitar ese contacto, porque siempre hay algo de paso de sangre, sobre todo en el parto, ¿vale? Entonces sí que hay que prevenir que la madre, o sea, tú te pondrías como en contacto por primera vez con la sangre del bebé, y el problema es que si tú tienes un segundo embarazo puedas rechazar al bebé porque tu cuerpo se ha puesto como ya en contacto con un agente extraño, ¿no? Con una sangre extraña que no es gran cantidad, pero si te pones en contacto pues puedes sufrir abortos después. Madre mía, ¿cómo funciona esto? ¿Qué cantidad de tipos de...? Pero bueno, es una buena forma de explicarlo y de entenderlo. Sí, o sea, de la donación te van a tipar para que tú puedas donar esa sangre y que el receptor reciba la sangre más indicada. Y luego hay otra historia también que es la donación de sangre de cordón umbilical. Que eso, cuando dices voy a donar cordón, tú en realidad donas la sangre del cordón umbilical, porque tú cuando se da a luz, das a luz el bebé, el cordón, ¿no? y la está unida a la placenta. Entonces, sí, la sangre que queda de la placenta en el cordón está lleno de células madre, por ejemplo. Entonces, donar esa sangre también es súper importante, porque luego para esos potenciales, esas células madres se van a convertir en potenciales de tu fórmula sanguínea. Entonces es muy interesante, pues para hacer un trasplante de médula ósea a veces no se dona médula y se dona sangre de cordón, ¿no? Entonces sí, por eso es tan importante cuando preguntan en los partos, ¿vas a donar? Entonces hay gente que lleva ¿vas a donar el cordón? Entonces es la sangre del cordón. Entonces hay veces que hay que cumplimentar un formulario antes o después. Y se puede hacer a nivel público y a nivel privado. Sabéis que existen empresas que a nivel privado te congelan el cordón, pues si tu bebé en el futuro necesita. Lo necesita. A ver, mi recomendación siempre, y a mí todo el mundo que me lo pregunta, yo soy de pública, yo soy de sanidad pública, es decir, porque tú los recursos los donas para quien lo necesite. Porque no te preocupes que el día que tú lo necesites lo vas a recibir, ¿no? Entonces, yo soy más de guardártelo, esa es mi opinión personal, guardártelo para que tú... No, perdona, pero es una muy buena explicación, porque hay muchas personas, en el caso del donante del cordón, que se lo quedan porque dice, yo es que tengo que pensar en mi hijo por si lo necesita en un futuro, pero es lo que tú dices, si todos lo donan, tú cuando lo necesites, si es que lo necesitas, claro, lo vas a tener igualmente. Sí, además esto tiene un tope de años que lo vas a congelar por 20 años, que además es que es un dinero, ¿no? Pero bueno, es que los picos de determinadas enfermedades hematológicas a veces son de niños, pero a veces son de adultos, a los 60 años. Entonces ni ese cordón, ni siquiera tu mismo cordón te puede servir.
Entonces, ¿esto que le vas a tener congelado? Entonces, tiene un tope de tiempo de tenerlo guardado. Entonces, estas enfermedades tienen picos que no entran dentro de esas fechas. Entonces, si es que gracias a Dios en España hay gente muy solidaria, hay un banco enorme, ¿no?, de donantes, y a nivel de médula ósea, que yo lo hemos hablado en otro programa, sabéis que se gestiona a nivel mundial y vas a recibirlo. Pues entonces vamos a ser generosos todos de entrada, porque lo recibiremos todos seguramente si lo necesitamos, ¿no? Esa es mi idea, la verdad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y remarcarlo, ¿no? Porque repetimos, o sea, que hay muchas personas que, lógicamente, ese miedo que dices, yo pienso en mi hijo y en el futuro de mi hijo, bueno, si todos piensan en el futuro de los hijos de todos podrán acceder a ello si mostramos esa generosidad. Dentro de estas explicaciones de los tipos de sangre, dentro de lo que estabas comentando del proceso, es decir, tranquilo, si alguien no sabe qué grupo es, ¿no?, que le van a analizar la sangre, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el proceso? Es decir, cada vez que voy a donar, ¿me analizan cómo está en ese momento mi sangre? ¿Me lo analizan y ya entro en un banco de datos y siempre es esa misma sangre y yo cada vez que vaya a donar ya tienen todos los datos? ¿Cómo es esto? Eso es, o sea, es un proceso primero de información, o sea, lo más importante es informarte de lo que vamos a hacer, ¿no? Del proceso que se va a llevar a cabo, por qué, para quién, ¿no? Luego hay que cumplimentar un cuestionario, que ese cuestionario te van a hacer preguntas sobre tu salud. Y luego hablaremos, pues también os diré los típicos mitos tipo, pero es que yo me he hecho un tatuaje y no puedo donar. Sí, que los hay. No, pues cosas de esas. Claro, entonces te hacen un cuestionario, entonces, bueno, interfiere sobre todo el tiempo, enfermedades que tienes, o cosas, enfermedades hereditarias, ¿no?, factores de riesgo, o si tomas medicación, o qué edad tienes, el peso. Entonces se hace un cuestionario. Luego se hace una entrevista médica. Si es la primera vez, pues te explican un poco, además, pues eso, se mide la tensión arterial, la talla, el peso, y te orientan. Y luego se hace la extracción, ¿vale? Se hace la extracción, es lo que hemos dicho, pues unos 20-30 minutos de tiempo, se hace 450 mililitros y se manda a refrigerar ese producto y ya está. Depende del tiempo que lleves sin donar, deberías volver a pasar la entrevista médica o no, o si ya a partir de la primera entrevista ya tienes tu carnet de donante. Entonces te llegará a casa una carta con una información, pues de lo que has hecho, del proceso, tu grupo sanguíneo y además tu carnet de donante. Y luego, depende de la frecuencia con la que dones, tendrás que volver a pasar el cuestionario o las preguntas médicas. Entonces, depende, a ver, una mujer, pues teniendo en cuenta que tiene la regla, pues que el problema del hierro, ¿no?, de los depósitos que tengas y demás, se suele recomendar máximo 3 al año, ¿vale? 3 donaciones al año. En cambio, los hombres pueden donar hasta 4 veces. Uh-huh. Esto, y luego, igual que también se recomienda hasta los 65 años. Pero, ¿los mayores de 65 años pueden donar? Sí. También pueden donar. Primero, si han donado antes, sí van a poder donar. Si no tienen ninguna patología que lo contraindique, ni medicación a él. Y luego, si el médico lo autoriza, ¿vale? Entonces, también, si eres mayor de 65 años, porque a veces se confunde y dicen, no, porque yo ya mayor de 65, tanta patología, bueno, pues es que si vas a una consulta médica y te lo autorizan, se podría donar también. Y entonces, dentro de esas veces al año que puedes donar, vale, teniendo claro en qué caso se puede o no, que te lo van a decir también. Pero hay algunas enfermedades donde digas, oye, mira, hombre, entiendo que una persona, un paciente de cáncer, por ejemplo, que no pueda donar, claro. Hay algunas enfermedades o situaciones donde te digan, en este caso no puedes donar, ya sé que no soy donante. Pues depende primero de tus valores de hemoglobina, porque muchas patologías, aunque parezcan una tontería, pues cursan con anemia croménica, ¿no? Pues patologías reumatológicas o patologías inmunológicas, o simplemente pues problemas de colon, o que tienes una angiodisplasia de colon y pierdes sangre cada X. Entonces, no es un cuadro como muy característico, sino lo que conlleve pérdida de sangre o necesidades de oxígeno altas. Imagínate que tienes una enfermedad pulmonar y aunque tienes tus valores de hemoglobina bien, que normalmente incluso la hemoglobina se adapta a la situación pulmonar, porque, por ejemplo, si tienes falta de oxígeno, el tema es que la hemoglobina transporta el oxígeno. Entonces, pacientes que están justos de oxígeno, pues obviamente no les puedes quitar la sangre, que es la que te está transportando el oxígeno. Entonces, obviamente, pacientes con cáncer o pacientes con problemas hematológicos, pues ellos son principalmente los receptores.
¿no? O en un momento agudo de, por ejemplo, si te has ingresado y después voy a donar, pues a lo mejor no es el momento, ¿no? Recupérate en casa, que pase un tiempo. Gracias a Dios, la formación de nuestra médula ósea, que está dentro de los huesos, es la que va a formar nuestra sangre y está en continua formación, tanto glóbulos rojos como plaquetas, ¿no? Como factores de la coagulación. Entonces, si estamos en un proceso agudo, siempre esperar a recuperarnos un tiempo en casa y luego eso, depende de la patología que tengas. Si eres hipertenso, o sea, no hay problema. Si tienes el colesterol alto, no hay problema. Es decir, que no vas a donar en una crisis hipertensiva, ¿no? Pero todo este tipo de patologías que son las más frecuentes en la población, con todas estas, sí. Otra cosa es que tengas una alteración, pues la hepatitis, que es otra enfermedad que dicen, no, o sea, es otra de las dudas, ¿no? Tuve hepatitis de pequeño y yo creo que no puedo donar. Normalmente ese tipo de hepatitis que se tienen de pequeño, antiguamente son hepatitis A, que con esas sí se puede donar con el tiempo, ¿vale? Otra cosa es que tengas hepatitis B o hepatitis C. Entonces, eso ya es otra historia, porque ya esas son hepatitis crónicas. Y entonces, en ese caso, no, ¿vale? Pero igual que si eres fumador, sí se puede donar, ¿no? El colesterol que ya hemos hablado. Es decir, si tienes factores de riesgo, teniendo en cuenta que es un proceso controlado, estás monitorizado, ¿no? Es que yo tuve un infarto, entonces, bueno, pues es mejor que hagas una valoración médica, ver los estados de tu hemoglobina, allí cuando vas se te toma la tensión, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si en ese momento estás en condiciones óptimas, valorado por un médico, se podría donar. Vale, dentro de estas cosas que estás diciendo, algunas pues tienen que ver o responden, ¿no?, a esos mitos que tenemos respecto a la donación, pero hay muchos. Nombrabas tú uno al principio como el de los tatuajes. Si tienes tatuajes no puedes donar. No puedes donar, se recomienda que esperes 4 meses, pero sí puedes donar. Bueno, mira, pues ya sabemos que se puede donar, pero incluso los que decían, sí puedes donar, pero tienes que esperar 2-3 años. O sea, no, 4 meses. No, 4 meses. Además, ahora cada vez todo el tema del tatuaje se hace con productos desechables, ¿no? Entonces, igual que el proceso de donación, dices, te supone un riesgo a ti. No, es que a día de hoy todo este tipo de procesos son con productos desechables, que no son agujas que se vayan reciclando, y el tema de los tatuadores también. Entonces, en teoría, si es un sitio decente, debería ser con todo productos desechables. Entonces, pasados 4 meses, sí se puede. ¿Que existen dudas? También te puedes hacer una serología. La serología es esa determinación analítica en la que tú ves si tienes algún tipo de enfermedad transmisible, ¿no? Entonces te ponen VIH, virus B, virus hepatitis B, virus hepatitis C, ¿no? Entonces te podrías hacer, si quieres, una serología para determinar que no te han contagiado nada, y con eso donar tranquilos. Entonces sí que es verdad que hay que ser responsable con el tema de la donación, y cuando nosotros vamos a donar, ¿no? Pues de saber, o sea, tener como la voluntad de ir, ¿no? O sea, súper importante, la voluntariedad de ayudar, eso para empezar. Segundo, saber que no es remunerado, que no te van a dar dinero, ¿no? Es sin ánimo de lucro. Estás dando una donación, estás ayudando sin esperar nada a cambio. Y luego, ser muy responsable con el receptor, es decir, no callarte enfermedades que tienes, ¿no? Porque tú estás dando algo, parte de tu vida, a otra persona. Y está muy bien, dices, no, pero es que yo quiero donar sea como sea, a pesar de que tengo una enfermedad. Pues no, mira, hay que ser también responsable con el receptor. Entonces, aunque se va a analizar tu sangre, se va a analizar una serie de cosas, ¿no? Por eso siempre es importante cumplimentar el cuestionario. Y buscar centros certificados, o sea, es decir, esto parece perogrullo, pero no, es que voy a donar sangre a no sé quién, he visto que no sé dónde, pero como en todas las cosas, pues buscar siempre la vía legal. Hay centros de transfusiones que están en un mismo sitio, y hay centros de transfusiones móviles, que se llaman. Entonces, pues la Cruz Roja es súper típico, ¿no? Ver los autobuses de la Cruz Roja, o si os metéis en vuestra, por ejemplo, en vuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, el centro de transfusiones, la página te pone los móviles, las unidades móviles de en qué calle va a estar en la calle Gran Vía, esquina con no sé dónde, de tal hora a tal hora, los tales días. Pues eso también, ¿no? Tenéis acceso para ponerlo un poquito más cómodo, ¿no? No puedo ir pues al centro de transfusiones, o pues mira, voy a pasar por ahí, no sé, tal día, pues ya aprovecho, y este proceso que es tan cortito, ¿no? Y la cantidad de beneficios que tiene. Bueno, pues yo creo que merece la pena por responsabilidad social, porque estás salvando vidas y porque es algo que tenemos que hacer. Lo que decíamos al principio, no esperar generalmente a cuando sale una alarma del hospital más cercano y necesitamos sangre del grupo, sino, bueno, pues en la medida de lo posible, y si te puedes hacer donante habitual, pues mejor que mejor. 4 en los hombres,
al año, 3 en las mujeres al año aproximadamente, si todo es correcto y normal. Quería hacerte una pregunta sobre esto. ¿La sangre caduca? Es decir, ¿se sabe cuánto dura o cuánto más o menos se puede tener? La sangre caduca, la sangre está congelada, o sea, tú transfundes, lo mandan a refrigeración y muchos componentes incluso están congelados. Pero nosotros, por ejemplo, cuando yo pido con urgencia en el hospital una sangre para transfundir porque hay que ir corriendo, muchas veces, o sea, la sangre está, los glóbulos rojos están refrigerados, entonces te los traen todos fríos, el plasma está congelado y el problema es que, por ejemplo, una vez descongelado no se puede volver a congelar. Entonces tienes que usarlo. Nosotros en nuestro caso es el más llamativo, es decir, nosotros hacemos lo que se llama transfusión de extrema urgencia. Entonces nosotros cuando detectamos una situación de un shock hemorrágico, es decir, ha habido una pérdida masiva de sangre que no conseguimos remontar la tensión del paciente, no activamos ese código de transfusión masiva, llamamos al hematólogo que nos trae en mano los productos hematológicos y nosotros los transfundimos. Una vez descongelado no lo puedes volver a congelar. Y luego pues también las plaquetas también tienen una durabilidad, entonces nosotros, o sea, lo que hace el centro de transfusiones no es que se le ponga mala, porque no llegan a ponerse malas, pero sí que lo que gestionan es que salgan las que están, pues las que llevan un tiempo, pero nunca se deja pues más de 3 meses unas plaquetas en el centro de transfusiones, es decir, no llegan como a caducar, porque es que hay tal recambio y tal uso de este tipo de componentes que no se caducan, pero obviamente si se acaban de, o sea, es decir, si te acaban de extraer unas, no son las primeras que se van a poner, se van acumulando y van saliendo según vayan, ¿no?, con el tiempo que vayan estando allí en el centro de transfusiones. Nosotros reclamamos, o sea, los hospitales tienen, pero además se reclama al centro de transfusiones de Madrid, entonces imagínate que hay un momento en el hospital que nos quedamos sin plaquetas, se avisa al centro de transfusiones que son las que te traen, pero realmente no se te quedan caducadas, o sea, que no es que la gente diga, no voy a ir a donar porque a ver si ya hay excedente, está todo en verde y las mías se van a acabar tirando. No se tira, porque vamos, gracias a Dios o no, o por desgracia se necesita bastante sangre. Se necesita, efectivamente. Por eso nosotros hacemos llamamiento por ese 14 de junio a todos los que no sean donantes de sangre, crean que pueden llegar a serlo, pues que sean donantes de sangre. Lo que tú has dicho, si es que no es nada de tiempo, no es decir, es que pierdo toda la mañana. Oye, que bien merece la vida de una persona que la pierdas toda la mañana, pero bueno, que puedo entender que si no hay esa urgencia, que en tu día a día, bueno, pues lo dejes pasar, ya me haré donante o ya volveré a donar. Bueno, pues a medida de lo posible, si lo puedes agendar de una manera más o menos seguida y ayudar con eso que tanto se necesita, ¿no?, con tu sangre, pues mejor que mejor. Yo creo que no ha quedado ninguna duda respecto a los tipos de sangre, proceso, donación, mitos, pero vamos, que si alguien tiene dudas, directamente, @InésLiper con 2 P's o aquí a Cuídate, por supuesto, nos lo preguntáis y nosotros la próxima semana le transmitimos la pregunta a Inés Liper Heide. Inés, nos vemos el martes, no sé si ya de regreso o todavía aprovechando las vacaciones, sea como fuere, en esta semana que te queda ahí, disfrútalas y descansa todo lo que puedas. Muchas gracias, Yanela, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el martes, un beso. Un beso grande, hasta luego. ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte. Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas.
¿Te gustaría combinar tu pasión por el deporte con el periodismo? Nuestro Máster Marca te ofrece una experiencia práctica única en su modalidad presencial y online. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del periodismo deportivo en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Cuídate. Yanela Clavo. Bueno, pues vamos a continuar el programa, lo hacemos con la consulta. Está ya conmigo Darío Vaquero. Ay, voy a ponerme a llorar. Cada temporada que termina y cada pequeña despedida pues me da un poquito de pena, me entristece, aunque siempre pensando en el futuro, pensando en la siguiente temporada. Ya estábamos casi en la publicidad intentando decir, venga, vamos a poner ya la próxima consulta de cara a septiembre. Estamos en ese punto ya, o sea que por un lado la alegría de saber que esto vuelve, pero la pena de decir, Darío, esta temporada no volvemos a verte. Darío Vaquero, fisioterapeuta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanela. Tienes un poco, estás emocionado, te noto emocionado. Bueno, al final llevamos casi 20 años diciendo adiós y diciendo hola. O sea, claro, todos los años. Pero aquí seguimos. Nos damos 2 meses de descanso en nuestra relación. Bueno, oye, también hay que darse aire, ¿no? Eso es una relación sana. Eso es. Quizá por eso dure tanto lo nuestro. Tanto, efectivamente. Tiene que ver con eso. Con eso y con esto de no dormir juntos, no levantarte cada mañana, eso no discutir. Pero somos como una pareja. Eso es, de hecho. De hecho. Bueno, os cuento. Abrimos la consulta. Fisioterapia, osteopatía con Darío Vaquero, fisioterapeuta de Cuídate. Vamos a llevar un orden. Fisioterapeuta de Cuídate, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol y director de la clínica Fisio Spain en Madrid, pero ya sabéis que en cualquier momento pasáis por Madrid. Oye, sé que voy a ir a Madrid, Darío, necesito ir a verte, no te preocupes que te hago un hueco en fisio. Eso va a ser la conversación que vais a tener con Darío si venís a Madrid, ¿no, Darío? Así es. ¿Es así? Abierta a todo el mundo, por supuesto. Claro. Tu clínica abierta. A ver. 24/7. 24/7, sí, bueno, pues prácticamente. ¿Sí? Cerraré a lo mejor una semana en agosto, nada más. O sea, ya está. Pues fíjate qué vacaciones. Bueno, vacaciones. Ya sabes que vacaciones no tengo. Bueno, eso te iba a decir, porque claro, Darío no viene lo que queda de martes porque se va nuevamente con el fútbol. ¿De martes o de junio? De junio. No vienes los próximos martes de junio y julio. Vale. Hasta que terminemos temporada ya no vuelves porque ahora... bueno, tenemos europeo en ciernes. Eso es. ¿Qué es? Arranca... el día 2 de julio empieza. 2 de julio, mi aniversario. Pues mira, del 2 de julio, buena fecha, y termina la final es el 27 de julio. 27 de julio, pero antes amistoso. Sí, nos concentramos ya esta semana y tenemos un amistoso el día 27 en Butarque, en Madrid, así que animo a la gente a que venga porque además es un buen partido contra Japón. ¡Qué bueno! Que es la selección que nos ganó, la única que nos ganó en el Mundial y además 4-0, o sea que, bueno, es un partido interesante, aunque sea amistoso, pero bonito de ver seguro. Bueno, con la selección los amistosos yo siempre digo que ya casi no sé distinguir porque lo damos todo hasta en un amistoso. Sí, sin duda. Entonces es como, y aparte de los amistosos que son casi, pues eso, preparativos para... Y además eso es, que es el último partido antes de viajar y para dar los últimos retoques y bueno, al final tienes que probar cosas y bueno, lo tienes que dar todo igualmente. Lo tienes que dar todo y luego lo que tú dices, no me acordaba yo eso, Japón, la única selección que no ganamos, bueno, pues nada, pues tenemos que estar ahí con la absoluta femenina en Butarque y luego, pues por supuesto, muy pendientes en el europeo, que os seguiremos, como hacemos siempre aquí en Radio Marca, con toda la emoción, con la camiseta puesta. Y ya es que a mí me da mucha rabia con estas cosas, porque como nos habéis acostumbrado, tanto en masculino como en femenino, a darlo todo y a siempre estar ahí en los primeros puestos y no ser campeones, pues parece fácil, ¿no? Pues parece, no sabemos lo difícil que es, pero ya como que no queremos otra cosa. Entonces, pues bueno, suele pasar. Una presión, eso, bueno, a ver, esa presión siempre va a existir,
Porque pero yo entiendo que para las jugadoras también, es decir, Sí. ya no solo para el aficionado que lo espero, o sea, la jugadora dice, joder, si he ganado un mundial tenemos que estar ahí, tenemos que estar entre las mejores. No, y además a las jugadoras eso les encanta. O sea, Claro. esa precisamente yo creo que es pues lo que más les motiva, ¿no? El tener esa presión, el saber de que todos los equipos quieren ganar a España y bueno, eso lo llevan desde hace tiempo, más desde que fuimos campeones del mundo, con lo cual, bueno, es una vitola que nos pone, nosotros encantados de llevarla. Y bueno, lo que tenemos que hacer es defenderla, es defenderla como sea. lucharla, pelearla y que dure todo lo que se pueda y más. Eso es. Igualmente, pase lo que pase, nosotros siempre lo decimos, como sabemos que se dejan sangre, sudor y lágrimas en la camiseta y en el terreno, pues vamos a estar ahí, pase lo que pase, aunque confiamos, por supuestísimo, en todo el equipo. Bueno, vamos a empezar ya la consulta, vamos a aprovechar el tiempo hasta las 4 de la tarde, 91 443 6501. Estamos emitiendo en directo en YouTube, en el canal de Radio Marca, así que si alguna... Me está cambiando el bolilla. Es que sabía cómo lo iba a cambiar, Darío. Si alguna consulta nos la queréis enviar a través del canal de YouTube, también lo podéis hacer porque lo tengo aquí abierto. Correo electrónico cuidate@radiomarca.com, siempre un poquito de prioridad al teléfono del oyente, 91 443 6501. Vamos con el primer oyente, ¿vale? Venga. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Cristian? Pues desde la selva aquí madrileña. Hoy pensé que, como con esto de que nos escuchan en todas partes del mundo, cuando dijiste la selva, dije yo, ¿dónde va? A ver en qué selva está. Aquí en la selva madrileña, repartiendo un poquito por las calles de Madrid. Lo has explicado entonces perfectamente. Eso sí que es una selva, madre mía. O sea que eres repartidor. Sí, raza de repartidor. Pues ánimo, ánimo y ánimo. Gracias. De verdad te lo digo, ¿eh? Porque Gracias. Con este calor además. entre el calor, el tráfico, luego, oye, muchas veces pues lo que conlleva en sí repartir, muchas veces las casas, que no es que es mucho. O sea que muchísimo ánimo y te apoyamos y ahora vamos a ayudarte porque tiene que haber por ahí una molestia o algo que quieras preguntarle a Darío. Muchas gracias. Sí, nada. Señor doctor María, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Va, que no he dicho nada. Felicidades por el programa, que está muy bueno, ¿vale? Mucha salud, un programón de 10. Muchísimas gracias, de verdad, Cristian, gracias. Bueno, pues nada, mi consulta era sobre que me han detectado una fascitis plantar, pero claro, de cara para el verano ahora no sé, a una recomendación o algo, a ver con el doctor que me puede aconsejar. Uh-huh. Bueno, en principio, a ver, el problema, vamos a decir entre comillas, en verano, pues el tema de las sandalias. Obviamente las sandalias tienes que llevar, lo único que no abusar o no intentar no llevarlas durante todo el día. Cuidado si vas a la playa, pues con no dar muchos paseos por la playa, porque si tienes la fascia inflamada, generalmente eso puede hacer que se te inflame todavía más. Y eso un poco como precaución de cara a que no se te inflame más. De cara a tratarla, bueno, pues al final siempre estiramientos, rodar una pelota de tenis, ponerte frío. Y luego, hombre, obviamente si te la trata un profesional, pues mucho mejor. Pero sobre todo, no sé si te ha pasado alguna otra vez o no. No, es la primera vez. Lo que sí me han dado unas 5 sesiones de rehabilitación, pero no sé si con eso será suficiente o... Pues depende de lo que te hagan, Cristian. Generalmente, pues si es una fisioterapia, digamos, vamos a decir convencional y por el seguro, pues a lo mejor te aplican ultrasonido, te hacen algo de terapia manual y a lo mejor magnetoterapia para bajar la inflamación. Eso es un poco, digamos, el tratamiento convencional de la fascitis. Obviamente hay muchos otros tratamientos, pero bueno, lo que te hagan, pues en 5 sesiones, no sé, depende de la inflamación que tengas, depende en qué parte de la fascia, en qué parte de la planta tengas la inflamación y luego obviamente, por lo que te digo, si haces, aparte del tratamiento que sigas de fisioterapia, si haces todos estos ejercicios que te digo, tanto de estiramiento como ponerte frío y la pelota de tenis y demás, pues obviamente la inflamación te va a bajar antes. Tienes que intentar, eso sí, bajar la inflamación o quitarla antes de, pues si te vas de vacaciones o te vas a la playa y demás, porque como te digo, en la playa es más complicado y andar por la arena, pues eso te lo puede complicar. Sí, pero una consulta, porque de cada unas sandalias que tengan un poco más de apoyo que unas simples chanclas sí se podría, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuanto más apoyo tengas, mejor, de hecho. Claro. ¿Vale? Pues nada, doctor, muchísimas gracias. Nada. Pues, y mucho cuidado con esa fascitis plantar, madre mía. Sí, porque bueno, es muy molesto. ¿Desde cuándo tienes el dolor? Pues es que llevo un par de meses, pero como no es un dolor intenso, sino por las mañanas cuando me despierto, pues tampoco le he ido cogiendo mucha... Bueno, pues entonces si es por la mañana cuando te despiertas, eso es porque obviamente la musculatura está fría. Intenta te coges el pie y haces estiramientos de la planta,
¿vale? Haces unos estiramientos o te coges una pelota de tenis, la tienes ahí cuando te levantes, le dedicas 5 minutos a hacerte un masaje en la planta, eso te va a calmar para esos primeros pasos y esos primeros minutos en los que puedes sentir molestia o dolor, eso te lo va a aliviar. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Voy a seguir aquí trabajando un poquito. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Cristian. Gracias por llamar. A ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Más oyentes que van llamando al 91 443 6501. Recuerdo que es la última consulta de la temporada de Darío Vaquero. Sí, señora. ¿No? Así pues es. ya está. Vamos con más oyentes. 91 443 6501. Javier, buenas tardes. No, Javier, espérate, porque Alejandro, fíjate que me estaba viniendo, según digo Javier, me ha venido ahí una cosa que dije yo, que no era Javier, que era Alejandro. ¿Por qué digo Javier? Sí. Alejandro, buenas tardes. Entonces sí te contesto. Hola, buenas tardes. Tengo un problema con los nombres, pero es que me lo acaban de decir ahora, me han dicho Alejandro. Y he dicho, pues yo se lo voy a cambiar, le voy a llamar Javier. ¿Quién será Javier? O sea, ¿quién será Javier? No pasa nada. Lo siento. Alejandro, ¿desde dónde nos llamas? De aquí, de Madrid. Muy bien, también de la selva, como decía Cristian. Pues casi, estoy en la T4 trabajando. O sea, madre mía. Pues a ti también mucho ánimo, porque... Sí, lo necesitamos, sí. No me extraña. ¿En qué parte estás? Bueno, en la pista, además. En la pista, o sea, con todo el caloraco, como se suele decir. Y todavía no ha venido lo bueno. Lo bueno tiene que venir. Viendo cómo se van todos de vacaciones. Madre de Dios, o sea... Eso es. Así es. Te imagino ahí en pista con todo el calor, o sea, que te también muchísimo ánimo, Alejandro, por favor. Es que últimamente sufro tanto con los que pasáis o pasamos calor. Ya, pues todos los años, hija. Ya llevamos casi 30 aquí, o sea que... Madre mía, el casi cuerpo se acostumbra. Fíjate, pues te voy a decir una cosa, tienes la voz jovencísima. Sí, pues no lo soy tanto, ¿eh? Pues te lo prometo, es verdad, hay timbres de voz que de repente aparecen y yo me dices, por el timbre de voz, ¿cuántos años me echas? Pues te echaría 28, 30 años. Pues tengo 51. No, hoy los cumplo, venga. Además. ¡Felicidades! Hombre, gracias. Muchas felicidades. Tenías que haber entrado con Vicente Ortega, pero bueno, yo te felicito de su parte. Muchísimas gracias, Yanela. Madre mía. Bueno, cuéntanos, a ver, Alejandro, ¿cómo podemos ayudarte? Pues mira, la consulta no es directamente para mí, es para mi madre. Tiene una trochanteritis en la cadera derecha. Uy, sí. Tiene 79 años y es que no quería saber alguna solución que pueda tener mi madre, pues para aliviarle un poco el dolor, porque es un dolor enorme. Vale, a ver. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Dice que por la mañana se levanta un poquito mejor, pero luego ya a partir del mediodía dice que es que no puede. Vale, habría que saber también, bueno, la trochanteritis, para el que no lo sepa, el oyente, bueno, pues al final es una inflamación de la musculatura pelvitrocantérea de la cadera, que se llama trochanteritis porque hay un hueso que sobresale del fémur que se llama trochanter. Entonces ahí, pues toda la musculatura rotadora de la cadera se inserta ahí y por eso se llama trochanteritis, una inflamación de esta musculatura. Dicho esto, sobre todo al final es tratamiento antiinflamatorio, porque es una inflamación de, como te digo, esa musculatura, incluso tendinosa también puede ser, pero claro, hay que ver por qué viene esa trochanteritis, de qué viene derivada, porque puede venir derivada de que tengas un problema a nivel articular de la cadera, de que tengas artrosis, de que sea por una mala postura que tenga la mujer. O sea, al final, o por algún gesto repetido que haga, hombre, con 79 años tampoco hará muchos gestos repetidos, pero sí que muy probablemente pues pueda tener un desgaste de esa articulación que también te hace, digamos, descompensar un lado más que otro, y entonces, claro, no apoyas, digamos, de una manera uniforme, entonces, claro, estás sobrecargando esa musculatura y por eso se inflama. Porque ella sí tiene artrosis. Claro. Y aparte hace año y medio así se cayó y se dio un golpe, entonces no sabemos exactamente si viene de ahí, lleva tomando antiinflamatorio, pues eso ya te digo, año y medio, y yendo a masajistas, haciéndose masajes, onda corta, pero es que no os hacéis con ella. Mujer. Es que, a ver, es una patología que sin ser nada grave es muy pesada pues porque te molesta en el día a día, casi en cualquier postura, entonces es una lata. Lo único que puedes hacer, si haces algún tipo de tratamiento fisioterápico, mejor. Obviamente le van a ayudar tanto a relajar toda esa musculatura y toda la zona tendinosa, como a darle movilidad a esa cadera, porque a lo mejor tiene algún tipo de rigidez que tampoco le está ayudando. Entonces, pues, como te digo, ahí hay que trabajar bastantes zonas. La zona lumbar, la zona de la cadera, zona de sacro y luego toda la musculatura, digamos, rotadora de la cadera, que es la que está inflamada.
Claro, ella va a masajes, pero exactamente tampoco sé lo que le hacen. Pues Entonces, pero bueno, ahí si está con profesionales no va a tener ningún problema, pero claro, sí que debería mejorar. Otra cosa es que no con la rapidez que a lo mejor si tienes 50 años. Porque al final con 79... O sea, Darío, ¿me recomiendas que siga yendo a... Sí, por supuesto. Sí, vale. Y además que le recomienden también ejercicios para casa, porque es muy importante. Porque sobre todo que no se quede solo con, oye, pues mira, yo ya voy al fisio, ya no hago nada en casa. No, en absoluto. Ya. De hecho, mira, ahora que viene el verano, la piscina, no sé si tenéis una piscina a mano, pero si por ejemplo se baja a la piscina, hace algún ejercicio muy, muy tranquilo, muy suave de andar en la piscina, levantar las rodillas, todo eso le va a dar movilidad a la cadera y eso también le va a ayudar. Y no solo eso, sino que va a hacer que ella también sea partícipe en su propia lesión, porque si no, cuando son ya mayores, se encierran, no quieren bajar a la calle, entonces todo este tipo de cosas también... La pescadilla que se muerde la cola, que a ella le duele, no se mueve y sigue doliendo. Eso es, por eso te digo, entonces si tú... o el terapeuta que la trate la motiva de esa manera, diciéndole ejercicios para que haga, o incluso en la piscina ahora que viene el verano, pues oye, ella se va a sentir también partícipe, como te digo, de su lesión, de la recuperación, claro. Entonces ya no solo va a mejorar físicamente, sino también a nivel mental le va a venir muy bien. Claro, ya, porque ya la última solución hemos dicho pues que le operen o que se opere, pero claro, es que eso debe ser, yo supongo, que la última opción. Eso siempre es la última opción y raro es trocanteritis que se opere, a no ser que sea por algo muy concreto, pues porque algún saliente óseo por el tema de la artrosis que le esté friccionando un tendón, algo así, que no lo creo. Vale. En principio con terapia y con ejercicio, más tarde o más temprano te haces con ella, pero claro, hay que Darío, ella tiene que hacer también alguna cosa, aunque sea simple, pero que ella haga también. Vale, sí, porque yo de vez en cuando le mando ejercicios que veo por ahí de fisioterapia para la cadera. Sí, pero ese es el terapeuta que la trate, es el que la tiene que motivar y decirle, mira, es que vas a mejorar haciendo simplemente esto un ratito por la mañana, un ratito por la tarde, cuando tú puedas, pero meterle eso en su día a día para que ella, como te digo, pues se motive también. Vale, perfecto, Darío. Pues muchas gracias. Alejandro, díselo así, un abrazo muy fuerte para tu madre, para ti, muchísimo ánimo y seguro que va a poder ella hacerse con ello, ¿vale? Muchas gracias, Yanela. Un abrazo fuerte. Ánimo con ese calor. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos con nuestro siguiente oyente, pero fíjate, ha llegado a través de YouTube. Ya sabéis que estamos emitiendo en directo y os dije, pues aprovechar, ya que tenemos aquí el chat. Hombre, pues podéis decir hola, pero es que hay una pregunta. Y nos dice José Antonio, habla de lo mismo, de la trocanteritis, que le han dicho que tiene trocanteritis en la cadera derecha. Dice que si le puedes explicar qué hacer. Me dice el médico, no sé si aquí es... Porque me dice el médico que tengo cura, o me dice el médico que no tengo cura, no lo sé. Y el dolor es insoportable. Muchas gracias, José Antonio, desde Córdoba. Bueno, es un poco lo que le hemos dicho a Alejandro. Al final es una lesión muy común, súper común, porque hay muchos factores que pueden derivar en una trocanteritis. Como he dicho antes, es una sobrecarga de la musculatura, es que tengas algún problema articular de la cadera, que tengas artrosis, cualquier deporte de impacto puede provocar también una tendinopatía, que al final eso deriva en una trocanteritis. Entonces es una lesión súper común. Y el tratamiento es un poco lo que le comentó Alejandro, es tratamiento antiinflamatorio, descargar mucho la zona de los rotadores de la cadera piramidal, glúteo medio y demás, de trabajarle la zona lumbar, darle mucha movilidad a la columna lumbar, al sacro, mucho estiramiento de la cadena posterior de los isquiotibiales. Bueno, al final es eso, descargar mucho toda esa zona y luego tratamiento antiinflamatorio, ya sea de una manera con terapia manual o ahora mismo hay mucha aparatología, diatermia o radiofrecuencia que suele ir bastante bien para bajar la inflamación de una manera más rápida. Pues ahí la respuesta. Es que justo me ha resultado curioso que las dos llamadas fuesen, bueno, la llamada y el mensaje de trocanteritis, bueno, que vale un poquito la respuesta de uno para el otro. Así que ahí tienes tu respuesta, José Antonio. Cualquier duda, tenemos abierto aquí el canal de YouTube. Siguiente oyente. Rubén, buenas tardes. Qué orgullosa está de mí. Aquí, hola, Sergio. buenas tardes, Yanela. ¿Qué tal? Gracias por llamarnos. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Benalmádena, desde Málaga. Bueno, muy bien. Uy, qué cara ha puesto Darío, muy bien. Se quiere ir para allá contigo, ya te lo digo yo.
No es mal sitio, no. No es mal sitio y seguro, por lo menos con la brisita, es verdad que puede ser probablemente un calor más húmedo del que estamos acostumbrados aquí, como todo en la costa, pero seguro que estáis bien allí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De lujo, pero vamos, ya te lo digo yo en Benalmádena, qué bonito es, madre mía. Bueno, pues ¿cómo podemos ayudarte, Rubén? Tenemos 3 minutitos, pero son para ti. Pues venga, va muy rápido. Me han diagnosticado que tengo un espolón que me ha salido en la parte interior del talón del pie derecho. Practico un poco de deporte, que lo he bajado ahora a raíz de eso, porque hago el famoso pádel. Y el problema que tengo es que todo el día estoy de pie por mi trabajo y pues el médico me ha diagnosticado, me ha dicho que me infiltre, mi fisio, el que me trata, me ha dicho que lo pruebe y un fisio que tengo una amistad de muchos años me ha dicho que ni se me ocurra. Entonces estoy ahí en la tesitura de a ver qué hacer. Tienes 3 opciones, te han dado cada uno una opción con el que hables, pues a ver qué te dice Darío. Venga, pues a ver, mira, Rubén, yo lo que te aconsejo es que obviamente el tipo de calzado que utilices para trabajar tiene que ser lo más cómodo posible. Lo más cómodo. Y luego, prueba también con unas taloneras, que eso te amortigua tu peso. Y yo incluso, digamos, una solución, te voy a decir de andar por casa, pero que es muy efectiva, en unas taloneras de silicona, a la altura de la que tú tienes el espolón, hacerle un agujero. ¿Vale? Para que justo cuando tú apoyas el pie, el espolón caiga, digamos, dentro de ese agujero y evite que no apoye, meterle más presión ahí, en el espolón. ¿Vale? El problema es que eso que me has dicho lo he leído, pero a mí el espolón realmente en mi día a día no me molesta cuando paro. No sé si es porque me ha dicho el médico que todavía es muy pequeño. Ya. Entonces yo una vez que empiezo el día me duele cuando paro a tomarme una caña, a comer, ahí me duele cuando arranco. Pero una vez que ya arranco es como que se calentara y hago mi día a día normal. Mira, la historia, Rubén, es que el espolón no tiene tratamiento como tal. Lo que pasa es que el problema del espolón es que inflama las estructuras adyacentes, tanto a nivel de la planta como la zona de la musculatura intrínseca del pie. Entonces, eso es lo que tienes que tratar, para que no se te inflame esa musculatura y el espolón así no te dé problemas, no te dé guerra. Pero si tú en tu día a día no te molesta, oye, pues mejor. El problema es que si ese espolón, con la presión que le estás metiendo todo el día de pie, pues al final va a inflamar estructuras adyacentes. Entonces, eso es lo que intenta evitar. Mi fisio me ha dicho que lo que hay que evitar es que se me convierta en una fascitis. Eso es. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar toda esa zona y luego si te ve un podólogo, porque al final un podólogo, pues si te puede hacer un estudio un poco más exhaustivo de la zona para ver si necesitas algún tipo de plantilla o alguna talonera, pues mejor. Vale, y entonces lo que le había comentado, me pincho el antiinflamatorio, me infiltro. Yo de momento iría con tratamiento no invasivo. No invasivo es un tratamiento, como te digo, antiinflamatorio para descargarte la zona y evitar, digamos, apoyar mucho sobre la zona del espolón. Oye, que te tiras 2 meses que te molesta mucho, pues la infiltración siempre la puedes hacer cuando quieras. Casi no me da tiempo ni a despediros. Rubén, muchísimas gracias por tu llamada. Cualquier duda nos vuelves a llamar. Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Gracias, Rubén. Gracias, Darío. Gracias a vosotros. El 8 de septiembre te veo aquí, otra vez en Cuídate. Buen verano. Un abrazo, que ganemos, ¿eh? Un abrazo. A vosotros os veo mañana a las 3, aquí en Cuídate. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Mar.